Bueno, la idea entonces sería ir como pensando a medida que vaya avanzando el caso Juanito, que me parece lo más pertinente, ir entre leyendo el caso, como Freud lo fue ordenando, porque también el orden que le da Freud no es un orden azaroso, por así decirlo, sino que si ustedes ven los casos clínicos, Freud siempre los ordena en función de cómo la mayoría de los analistas ordena un caso clínico, que es una introducción, que es lo que nos comenta, por así decirlo, el estado de situación actual en el que nos encontramos, es decir, cómo llega el paciente a análisis. Y el siguiente punto a la introducción casi siempre es un recorrido histórico de los antecedentes de ese sujeto. Esto es algo que ustedes lo habrán visto, supongo yo, en Psicopato 1, que es lo que desarrolla Spilka como las neurosis históricas, que un poco Freud también lo llama así. Siempre que trabajamos con neurosis o siempre que trabajamos con síntomas neuróticos, trabajamos con neurosis históricas, porque lo que nos invita a pensar el síntoma es que tiene una historia, en tanto que hay un antecedente siempre. Muy diferente en la psicosis, cuando la psicosis genera, por así decirlo, su síntoma, que no es un síntoma, es un fenómeno elemental, siempre se presenta en términos del aquí y ahora. Es decir, el psicótico no presenta una historia de su síntoma. Cuando la cosa revienta es porque sucedió algo, un momento de coyuntura, dice Lacan. Entonces en la neurosis siempre nos interesa pensar de hace cuánto eso viene gestándose, digamos. Es lo que yo les decía en los encuentros anteriores de siempre que viene un paciente, yo lo primero que le pregunto es hace cuánto está con esto que le está pasando. Por ejemplo, si viene un Juanito con una fobia, uno lo primero que atina a pensar es, bueno, ¿desde cuándo está la fobia ahí? Porque por lo general en la neurosis, el problema con el que viene nuestro paciente, que es el síntoma, no estuvo desde siempre ahí, o por lo menos hay un momento en el que si es que eso estuvo desde siempre, empezó a molestar. Supongan que una persona siempre tuvo problemas de la vista, por ejemplo, pero en algún momento viene y te dice, bueno, la verdad que ahora este problema que yo tuve siempre me está molestando. Es en ese sentido que nos interesa pensar la neurosis en términos históricos, y es en ese sentido que los casos clínicos siempre van a estar ordenados en términos de situación actual, cómo llega nuestro paciente, y cuál es el acontecer, digamos, previo que ha hecho que el sujeto llegue hasta ese punto. Y en ese sentido, en la infancia tenemos un concepto que es el de esto de los discursos colectivos, o incluso la encrucijada transferencial, que nos ayuda a pensar el acontecer previo a la situación actual. Eh, y en ese sentido se articula directamente la noción de fantasma, que es básicamente esa escena predeterminada en la cual el sujeto viene a ocupar un papel o un lugar, ya les diría escrito o preescrito. Si a ustedes se les van ocurriendo cosas, como siempre les digo, enganchenle, no se hagan problema, no, yo no tengo problema ni que me interrumpan ni nada. Eh, Bien, en ese sentido tenemos en la introducción, dice, este caso se trata de un paciente muy joven, como les decía, como siempre se hace el comentario, no es un caso clínico directo de Freud, sino que el tratamiento es llevado por el mismo padre del niño, es decir, el papá de Juanito. Sin embargo, podríamos pensar que Juanito también está ligado transferencialmente a Freud. Eh, Ejemplo, tipo, siempre lo llaman el profesor Freud. Y entonces Freud construye su relato clínico a partir de estas experiencias con el padre. Ahí ya tenemos por lo menos tres elementos que nos ayudan a pensar el concepto de encrucijada transferencial. Tenemos al padre de Juanito, tenemos a Juanito y tenemos a Freud. Un ratito salgo y después sigan, Dale, disculpen, ¿eh? no hay problema. Eh, Bien, entonces hasta ahí tenemos tres elementos que nos van a ayudar a pensar por lo menos una transferencia que ya no es una transferencia de uno a uno, como en la clínica con adultos, en la que yo me analizo con alguien y ese analista me analiza a mí, hay una relación solamente dual, sino que la transferencia ya se instala acá por lo menos con tres personajes, que es lo que nos permite pensar ciertas preguntas acerca de que ya no es solamente lo que el analista espera del analizante y lo que el analizante espera del analista,
sino que en este caso es lo que Juanito espera del padre, lo que Juanito espera de su analista, o sea, de Freud, pero también lo que el padre de Juanito espera de su hijo y lo que el padre de Juanito espera de Freud, que en este caso la relación de Freud y del padre de Juanito era también una relación de maestro y aprendiz, pero también se introduce en la dinámica la relación de padre de Juanito y analista de Juanito, que es Freud, digamos. Ahí ya se incluye a Freud, digamos, otra expectativa por parte del padre. Ya no solamente espero que me enseñe psicoanálisis, podríamos pensarlo desde el lado del papá de Freud, perdón, del papá de Freud, no, del papá de Juanito, sino que también espero que cure a mi hijo, por ejemplo, como una expectativa que puede llegar a tener el papá de Juanito. Y también del lado de Freud podríamos pensar que habría algún tipo de expectativa del estilo de, bueno, ¿cómo puedo hacer que el síntoma de Juanito cese? Y también una expectativa por parte de Freud para con el papá de Juanito, que es, ¿cómo puedo hacer que este padre me siga contando lo que le pasa a su hijo sin querer psicoanalizarlo, por ejemplo? Que es lo que hace Freud todo el tiempo a la hora de no contarle todas las cosas que él va teorizando a su padre, es decir, al papá de Juanito, por miedo a que quizás pueda interrumpir el tratamiento en algún sentido. Y hasta ahí ya tenemos una pequeña articulación acerca de la encrucijada transferencial y cómo en el psicoanálisis con niños, incluso desde antes de que el psicoanálisis con niños sea lo que es hoy en día, ya existían estas pequeñas relaciones transferenciales entre otros que no son el analista y el analizante. Acá en este caso vemos una pequeña encrucijada transferencial entre por lo menos tres personas. Papá de Juanito, Juanito y Freud. Bien, después, yendo un poco al interés de Freud por este historial, Freud dice que se plantea tratar al neurótico adulto, y para tratar al neurótico adulto siempre nosotros nos acercamos a la sexualidad infantil, ya que es ahí donde ocupa, digamos, lugar todas estas funciones o operaciones infantiles reprimidas. Y dice Freud, podemos explorar la neurosis con mucho más entendimiento, digamos. La neurosis infantil tiene, por su calidad de no reprimida todavía en la infancia, una mayor apertura, si se quiere, al análisis en términos de lo que se puede decir o mostrar. Capaz no a nivel de las palabras, pero sí a nivel del juego. Y ahí vamos a ver, como decía hoy Camila, la cuestión de cómo el juego participa en el análisis infantil en un lugar bastante privilegiado. Privilegiado me refiero no porque tenga alguna cualidad especial, sino porque su homónimo en la adultez, es decir, la palabra, no está tan habilitada por las grandes cantidades de angustia que el niño a veces atraviesa. Por lo tanto, el juego funcionaría ahí como una especie de válvula de alivio o como una especie de ventanita donde pueden salir las cosas que no salen por la puerta porque está trabada. Y ahí tenemos también una aproximación al concepto de juego para poder pensar cómo el jugar funciona como el hablar en el adulto. Una hipótesis que ya venimos trabajando desde escuela inglesa o desde evolutiva niñez, pero que en clínica de niños también se lo indica porque es básicamente la clínica con infancias la que nos interesa. Hola Cristian. ¿Qué más? Bien, después otros detalles interesantes del historial es que particularmente con Juanito, eh, dice Freud, aún no había cumplido los 3 años, pero ya se empezaba a exteriorizar un pequeño interés, dice, por una parte de su cuerpo que es el ACVP, es decir, ya empieza, digamos, Juanito por lo menos con una especie de desarrollo temprano a explorar, digamos, todo esto que tiene que ver con la sexualidad y también con su complejo de Edipo. Dice Freud, cierta vez Hans le pregunta a su madre si ella tenía un ACPP y esta le contesta que desde luego, y Hans pensó que era tan grande que tenía un ACPP como un caballo. Acá empezamos a ver ya las teorías pregenitales o las teorías sexuales tempranas del desarrollo infantil,
en donde Juanito empieza a otorgarle un hace pipí, como dice él, pero podríamos pensarlo como un falo, es decir, como algo que tiene valor universal a todos los seres vivos, luego de habérselo otorgado solamente a los seres animados y no animados. Y ya vemos cómo la madre empieza a sostener esta confusión eh, al estar diciéndole que sí lo tiene o no, no revelándole realmente que ella no tiene eso que Juanito le está preguntando. Y ahí ya empezamos a ver esta primacía fálica en donde Juanito empieza a pensar que la madre tiene eso que él desea o busca, que para mí es una muy buena forma de pensar el fantasma. Es decir, un sujeto que se vincula con el otro mediante una mediación fálica, que es suponer que ese otro tiene un objeto que a mí me gustaría tener. Es suponer que en el otro se encuentra ese objeto de deseo que causa la demanda del sujeto sobre el otro. Y ahí ya tenemos quizás el punto central de la cuestión fantasmática, que es que el sujeto se va a empezar a vincular con el otro en función de lo que supone que el otro tiene, que es lo que a uno lo va a completar, que es el objeto de deseo, el objeto A, el objeto perdido. Como yo les decía, ahí tenemos en esta ecuación fantasmática que dibujamos siempre, sujeto, losange de A minúscula, una relación entre el sujeto, barrado por el lenguaje, y una relación de duplicidad con ese objeto A que se busca. Es decir, el sujeto busca el objeto que le quedó pendiente, pero también el otro, en tanto se pone en el lugar de objeto, demanda cosas del sujeto. Es decir, tanto el niño busca cosas en su madre, así como la madre busca la significación en el niño. Es decir, el niño espera que la madre lo desee y la madre espera significar a ese niño. Un poco lo que Lacan trabaja como la dialéctica de la frustración también. Ambos están ahí atados, si se quiere, a un destino que puede ser muy fatal si no se separan. Que podríamos pensar ahí la psicosis, por ejemplo. Pero que es interesante pensarlo en términos fantasmáticos, porque es la forma en la que se constituye el fantasma. Luego, en la vida exogámica, el sujeto va a continuar buscando ese elemento que está perdido por estructura, pero que él supone que está en el otro. Es decir, supongo yo que los otros me van a dar lo que a mí me falta. Yo, para ser una persona en esta sociedad que sea valorada, tengo que estudiar una carrera, recibirme, trabajar, tener una familia, hijos. Todas esas cosas son objetos fantasmáticos o fálicos. Sin embargo, son cosas que uno en su existencia considera que lo van a colmar, digamos. Por eso es interesante pensar acá como Juanito espera de la madre este cierto reconocimiento fálico, digamos. Bien, entonces, como dice ahí más abajo, al estar en la fase fálica, está gobernado por la premisa universal del pene. Es por esto que Hans cree que todo tiene pene, es decir, cree que en el otro va a encontrar el reconocimiento de su propio genital. Que si ustedes se ponen a pensar, esta apuesta de reconocimiento en el otro es lo mismo que hace que después caiga el complejo de Edipo con el complejo de castración. Es hacer que el otro reconozca lo que uno tiene, pero en la medida en la que el otro no lo reconoce, la amenaza de castración, si te seguís tocando te lo vamos a cortar, o si seguís queriendo estar con tu madre te lo voy a quitar. Lo mismo que lo introduce a la dinámica fálica es lo mismo que lo expulsa. Es decir, porque yo quiero que el otro me reconozca y encuentro que el otro no me reconoce, es que me neurotizo, digamos. Un poco viene por ese lado. Y ahí incluso podemos pensar también más adelante el final de análisis. Cómo hacer que nuestros pacientes salgan de esta lógica de estar en el lugar del falo del otro, es decir, estar en el lugar del objeto de deseo o de goce. Y ahí nos preguntamos qué pasa cuando el sujeto ofrece su desaparición en el campo del otro. Es decir, qué pasa cuando ese niño ya no está en el lugar que a los padres les gustaría que esté, y qué pasa con los padres una vez que ese niño se corre de ese lugar, digamos. No sé si tienen fresco la teoría del fin de análisis o si lo vienen leyendo, no sé, Cami. Vos que habías comentado un poco esto.
Sí, ahí creo que era Frisera que quien planteaba de que se puede empezar a pensar en un fin de análisis cuando se incorpora el tema del juego. Ujú, Y, y después, a ver, ¿qué más? Y bueno, y desde el juego justamente posicionarse desde otro lugar claro. en la estructura fantasmática. Ujú, sí, sí, sí. Y ahí te diría inclusive, juego, No. podemos usarlo como sinónimo, en este caso, para mí de transferencia. ¿Por qué? Porque si, como vos decís, y Frisero un poco también lo aclara, el juego funciona como el comienzo de un fin de análisis, no es porque solamente jugando el fin de análisis se dé, sino porque el juego es la herramienta de mediación, si se quiere, del sujeto en la infancia, para producir ahí la diferencia, como dice Camila. En este sentido es que juego y transferencia funcionan como sinónimos porque en tanto se instale la transferencia o en tanto se juegue, ahí se puede producir algo mediante la recreación activa de una situación vivida pasivamente, como lo dice Freud. Y es ahí en donde se puede producir un corrimiento de esa escena. En tanto que la escena a la cual yo participo, que es una escena fantasmática, ya se me viene dada, y en tanto que si yo juego, si yo produzco ahí una otra escena, puedo incluso modificar la relación fantasmática con el otro. Y el fin de análisis es la modificación de la relación fantasmática con el otro en vías de no constituir ahí un problema, es decir, un síntoma. Por ejemplo, un niño que va a la escuela y, como siempre digo, tiene actos de violencia, golpea a sus compañeros. Uno puede preguntarse en la casa qué está pasando, cuál es el guión fantasmático que ese niño sigue para ser violento en la escuela. Y es ahí donde uno puede decir, bueno, ¿cómo podríamos pensar un análisis donde esa dinámica fantasmática que sucede en la casa no afecte al niño en función de que ese niño vaya y replique la violencia de la casa? Un fin de análisis ahí podría pensarse en términos de no hay que cambiar a toda la familia, sino que lo que hay que hacer es producir en ese niño una diferencia que haga que el guión fantasmático no lo afecte de la misma forma. Es decir, que no crea que su lugar en esa familia es ser el que replica la violencia de los padres. Y eso es posible gracias al juego. Por eso el juego es la vía de construcción del fin de análisis. Por lo menos en el niño, en el adulto es la palabra. Sí, incluso en ese mismo texto, justo de Frisera, es que él toma el caso de Federico, que tiene que ver justamente con esto, digamos, de que era un niño Ujú, que en el colegio golpeaba, o sea, como que lo tenían como que era inteligente, pero que al mismo tiempo golpeaba a sus compañeros, y bueno, y es justamente el padre que quien en las entrevistas, digamos, decía como que, bueno, a los golpes tenía que aprender. ujú, em, y después, entonces, cuando como que era una cuestión que se repetía mucho y que dice que después de un año y medio, una cosa así de análisis, es que el padre le comenta al analista de que iban a terminar las sesiones por una cuestión económica y justamente ahí Federico lleva como para hacer un juego y que era como de ¿cómo era? Como de unas arandelas o algo así, como que no ujú, respeta las reglas y en vez de apretar el botoncito que era 3 veces, termina apretando 8 veces ujú, y que esta cuestión la analiza un poquito y que tenía que ver no solamente con la edad que tenía actualmente, sino con con que solamente le quedaban 8 sesiones como para terminar ujú, el análisis y él como que se justifica diciendo como me quedé pegado cuando dice esta cuestión. Y bueno, es como que ahí presta atención, se nota el analista y después más adelante también se pone a armar como un, creo que era un autito o algo así, como con plasticola, con papel, y lo deja sobre la silla y después él va y se sienta encima. eh, y ahí entonces el analista le dice, ah, te quedaste pegado, o sea, como que vuelve a traer ese significante y como que a partir de ahí se empieza a ver justamente este movimiento, digamos, como ujú. que este término
del pegado, del ser pegado también, había sufrido como este cambio de posición, justamente frente a esto, digamos, a este juego que se había dado, digamos, en el análisis. Claro. Sí, incluso la misma expresión del juego, uno cuando dice hacer jugar las cosas, el juego lo que tiene es un elemento dinamizador. La única forma de producir una diferencia en algo que está estático es dinamizarlo. Es decir, lo estático, lo cristalizado es lo fantasmático. Ustedes cuando leen un guión, por ejemplo, de una obra de teatro, el guión está ya escrito, no se mueve. ¿Cómo hace uno para dinamizarlo? Lo actúa, juega con ese guión. Si alguna vez hicieron teatro, o si tienen la experiencia de haberlo visto, verán que hay una gran diferencia entre la obra de teatro que se lleva a cabo y el guión. O incluso el guión de una película y después cómo la película se rueda. Eh, en ese sentido es que si uno juega con ese guión, es decir, con ese fantasma, uno puede producir ahí algo que antes no estaba. En el escrito, en lo que el niño tiene que ser, hay una cosa, pero después está lo que el niño es, efectivamente, en tanto relación fantasmática con el adulto y en relación con el juego. Por eso el análisis propone un espacio de cambio y de transformación subjetiva en la medida en la que pone movimiento en un lugar donde no lo había. Y digo pone movimiento porque nos referimos directamente a la situación de la inhibición, síntoma y angustia como lo plantea Lacan. Es necesario movilizar ahí algo que estaba cristalizado, como por ejemplo un síntoma en el museo, el síntoma mismo, la inhibición, la emoción, como decía hoy Mónica. En ese sentido es que los analistas tenemos el deber ético, si se quiere, de poner movimiento en un lugar donde las cosas están cristalizadas, donde el significado tomó lugar en el lugar del significante. Es decir, producir en el significante cierto movimiento es articular significantes para producir otra significación. Es introducir nosotros una intervención que produzca ahí por lo menos una diferencia. Por eso el analista también está en la lógica del significante. El analista cuando dice algo está diciendo eso y no otra cosa. Es decir, está produciendo ahí un elemento nuevo para producir el cambio en el juego. Por eso uno interpreta el juego. No es que deja que el niño juegue y listo. Y en ese sentido el juego en el análisis es distinto al juego en la vida cotidiana, digamos. Uno no está jugando, por ejemplo, al fútbol y uno ve un partido de la selección y dice, mira, ese que está jugando al fútbol pateó con la izquierda porque en su infancia patear con la derecha era más... No, uno no hace eso. Y si lo hace, medio que no va a tener ningún sentido. Pero por eso uno en el juego, en el análisis, uno instala una escena que que reactualiza esta dinámica fantasmática que está cristalizada, que produce el síntoma, que produce la demanda y que hace que nuestros niños vengan a análisis, o que sus padres los traigan, pero que es muy diferente a la vida cotidiana con otros tipos de juego. Por eso es interesante marcar acá la distinción entre el juego en el análisis y un juego lúdico. Muchas veces el juego en el análisis no es nada lúdico, el niño no se divierte cuando está jugando. Incluso podríamos decir que es donde más angustia siente, porque así como nosotros cuando vamos a análisis y hablamos de cosas que no nos gustan, no nos estamos divirtiendo, pero sabemos que esa angustia es también la dirección de la cura en función de que indica el objeto de deseo. Lacan dice, no hay angustia que no indique la relación con el deseo, es decir, la angustia es el único sentimiento que no miente, es el único que indica, porque no tiene mediación significante, la dirección de nuestro deseo. Y hablando de angustia, si pasamos directamente al historial clínico, al segundo apartado, nos encontramos con una descripción muy interesante que hace Freud acerca de las comunicaciones iniciales de Hans antes del momento fóbico, o lo que Freud dice el momento prefóbico. Y ahí tenemos una secuencia que se las voy a leer y vamos a ir viendo cómo se articula con inhibición, síntoma y angustia. Dice Freud, a los 4 años y cuarto más o menos, los primeros meses de estos 4 años, dice, Juanito aparece llorando y en un momento le dice a su madre que cuando dormía había pensado en que ella estaba lejos y no tenía ninguna mami para hacerle cumplidos. Hacerle cumplidos básicamente intercambiar gratificaciones.
Dice Freud, por desgracia, cuando él estaba con ese talante triste, la mamá lo acogía en su lecho. Es decir, la situación es la siguiente. Juanito, cada vez que se ponía triste, cada vez que necesitaba unos mimitos, que esté con alguien, un poco como se siente uno cuando hay una lluvia muy fuerte y está solo a la siesta, a Juanito le pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Freud, Juanito cada vez que incurría en estas situaciones de tristeza o de querer hacer mimitos, buscaba a su madre. Sin embargo, en un momento aparece llorando porque mientras dormía, tiene este sueño de angustia que es sentir que su mamá estaba demasiado lejos para darle sus cumplidos, como dice él. Y ahí, dice Freud, tenemos ya la primera aparición de la angustia. Es decir, la angustia en tanto que ese objeto que él necesita para satisfacer sus deseos no está. Angustia por la ausencia del objeto que causa el deseo. Es decir, yo deseo algo cuando no tengo ese algo. Como siempre les digo, yo no puedo desear el control del aire, por ejemplo, porque lo quiero aprender si lo tengo en la mano. Yo deseo el control del aire si es que el control del aire está en la mesa y yo estoy acostado en mi cama, por ejemplo. Entonces ahí yo digo, cómo me gustaría tener el control en la cama para poder prender el aire desde acá acostado y no tener que pararme, por ejemplo. Sin embargo, si yo tengo el control en la cama, nunca voy a decir que ganas de tener el control del aire porque lo voy a prender y me voy a dar media vuelta y voy a seguir durmiendo. Pero en ese sentido es que la angustia aparece en tanto que ese objeto o que la huella del objeto está presente. Es decir, hay una huella de que hay un objeto que antes estaba y que ahora ya no está. Antes yo tenía el control en la mano, ahora ya no lo tengo. Lo mismo le pasa a Juanito. Juanito se angustia porque da cuenta de que ese objeto que antes estaba, la madre dándole sus cumplidos, sus gratificaciones, ahora ya no está. Y es ahí donde tenemos la primera huella clínica, que es la angustia. Lo voy anotando acá. Angustia. Angustia por falta de la madre. Ahí tenemos el primer lugar. Después, dice Freud, un día una niñera lo lleva al parque y el pequeño empieza a llorar por la calle y pide que lo lleven a la casa porque quiere hacer cumplidos con la madre. Ahí tenemos el segundo lugar, lo que Freud llama como inhibición. Vamos a ponerlo acá como inhibición. Inhibición por ausencia de la madre. Entonces ahí ya tenemos lo que Freud llama como los dos primeros puntos que marcan el momento prefóbico, que son la aparición de la angustia por la falta de la madre y después la inhibición por su ausencia cuando sale con la niñera al parque. Después Freud dice, al día siguiente su propia madre lo lleva al parque, ahí ya hay presencia, por eso pongo falta en una y ausencia en la otra, porque ahí va a haber presencia en la tercera. Dice, al día siguiente su madre lo lleva de paseo y nuevamente comienza a llorar. Y ustedes dirán, qué plaga este Juanito. Llora porque no está la mamá y llora ahora porque está la mamá. ¿Qué es lo que le pasa? Dice, ahí ya tiene miedo, es decir, siente angustia, produce miedo. Le dice a la madre, tuve miedo de un caballito que me mordiera. Ahí ya tenemos algo muy diferente a la angustia, muy diferente a la inhibición. Ya tenemos algo que podemos llamar la fobia o, en otras palabras, el síntoma. Síntoma por miedo a los caballos. Es decir, ya tenemos un objeto bien definido al cual Juanito le pone todas esas emociones que antes no podía tener. La angustia por la falta de la madre, sí, es una angustia por la madre, pero en realidad no es la madre, es la falta de la madre lo que genera la angustia. No es la madre produciendo eso, sino es su ausencia. Esa falta de la madre produce en Juanito una inhibición, dice Freud, es decir, una inhibición por salir sin su madre. No puede ir al parque a disfrutar con los amiguitos porque no está la madre. Inhibición. O si queremos pensar en el cuadro de Lacan, podemos pensar ahí que puede ser una emoción también. Y por último dice, la angustia deja de estar flotante, que es lo que decíamos en los puntos anteriores, y se liga directamente a un objeto que es el caballo, es decir, la fobia. Y ahí tenemos estos tres puntos, digamos, de constitución del síntoma de Juanito. El síntoma como una posibilidad capaz de salir de ese lugar de inhibición o de angustia.
que es la producción del miedo a un objeto externo. Es decir, en Freud aparece como la proyección de esa libido a un objeto externo por no haber podido sido tramitada en el interior. Acuérdense que acá tenemos el mecanismo de la represión operando y tenemos dos soluciones, dice Freud. El monto libidinal o el monto de afecto se va al cuerpo, tenemos ahí una histeria de conversión, o el monto se va a las ideas, tenemos ahí un falso enlace, una neurosis obsesiva. Sin embargo, si nada de eso sucede, dice Freud, tenemos una histeria de angustia. Es decir, ese monto de afecto se convierte en angustia y para poder ser tramitado no se lo guarda en el interior, se lo proyecta hacia el mundo externo. Y es ahí donde la angustia de Juanito se proyecta en un miedo a los caballos. Es decir, comienza con la angustia, deriva en una fobia y ahí tenemos un movimiento que es el que Lacan nos comenta en el seminario de la angustia. Es decir, la posibilidad de pensar cómo el sujeto ante la angustia o ante la inhibición puede responder con un síntoma. Por eso Juanito responde con su síntoma a todo el problema familiar que él venía desarrollando. Incluso si pensamos en un texto que lo escribe Lacan, creo que lo traduce Miller, que se llama Dos notas sobre el niño, donde podemos pensar ahí la dinámica de cómo el síntoma del niño siempre remite a la dinámica o al problema sexual no resuelto de los padres. Es decir, el síntoma de Juanito no está muy lejos del problema de los padres. Es decir, un problema que implica que la madre borre al padre como función de la ley, digamos. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Siento que hablé un montón igual. No, venimos bien. Hablaste mucho, pero igual tenés que seguir, Pancho. No, pero digo, hablé mucho, pero quiero que sabes si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, yo te voy Sí, se siguiendo. entiende. ¿Se entiende? Ok, ok. Igual ustedes pueden prender sus cámaras si quieren. Ahora que vino Cristian Camilla, no está sola, digamos. Pero yo estoy en situación de pieza acá porque están todos en el comedor. Pasa nada, pasa nada. Pero bueno. No sé ustedes si les hace sentido esto de inhibición, síndrome de angustia. ¿Qué otros elementos del cuadro pueden pensar también en Juanito? Bueno. Entonces, después de pensar, digamos, esta dinámica de angustia, inhibición, fobia, Freud se detiene otra vez a pensar el comienzo de la angustia y de la fobia y dice: la perturbación se introduce con unos pensamientos tiernos y angustiados, es decir, el pensamiento tierno de querer hacer mimitos con su madre y luego angustiados porque esa madre no está presente, por lo menos en su sueño, y con un sueño angustiado. La ternura por la madre se acrecentó, lo que súbitamente se vuelca en angustia y sucumbe a la represión, si bien todavía no se sabe de dónde proviene el empuje, dice Freud, de la represión. Esto funciona en términos de que esta angustia se corresponde con una añoranza erótica, es decir, ya que carece del objeto, un poco lo que en Lacan aparece como el deseo se produce por la falta de objeto. Dice, es todavía angustia y no miedo al principio, porque si bien lo que sucede al principio es una carga de angustia, no hay todavía una enfermedad, no existe una fobia. Juanito todavía podía andar por la calle ni tenía miedo a los caballos. Es decir, esta inhibición, este punto de la inhibición donde él sale con la niñera, no implica todavía una aparición de la fobia, porque Juanito no salió y le tenía miedo a los caballos, sino que estaba inhibido porque quería estar con su madre. Después dice Freud, a la noche siguiente es donde recién comienza el síntoma. Dice, Hans acude a su madre porque tiene miedo de que el caballo entre a su pieza. Y ahí ya hay, digamos, un establecimiento propio de la fobia, un establecimiento propio del síntoma.
Bueno, después, no sé, después de ahí sigue un poco con las fantasías, desarrollar la fantasía de la muñeca, la fantasía del caballo caído, que por lo menos para esta materia, para los conceptos que se ven en esta materia, no sé si es tan importante quizás la relación de las fantasías y demás, porque no hay conceptos que nos ayuden quizás a pensar directamente eso. Eh, sí hay quizás otro punto importante cuando Freud empieza a desarrollar más acerca de la fobia. La fobia como síntoma, dice, funciona a modo estructural. Ayuda a que tome una posición en relación a la castración, es decir, en este caso la fobia es estructurante. Y es ahí donde nos empezamos a preguntar qué pasa con los síntomas que indican algo que en la neurosis infantil está muy presente, que es la denuncia del problema de los padres. Es decir, cada vez que trabajamos con un síntoma en psicoanálisis, suponemos que ese síntoma nos está queriendo decir algo. Es decir, suponemos que tiene sentido. Y si suponemos que tiene sentido el síntoma, no tiene sentido por cualquier cosa. Por ejemplo, si ustedes tienen un diccionario, si alguna vez agarraron un diccionario, se van a dar cuenta que en el diccionario uno encuentra palabras. Uno dice, bueno, la palabra agua significa líquido que nos sirve a los seres humanos para hidratarnos, por ejemplo. Uno dice, ¿por qué esta palabra agua significa eso? Y uno se da cuenta que eso significa lo que significa porque hay una institución atrás, que es la RAE, por ejemplo, que dice, estas palabras significan esto. Es decir, no es que uno agarra cualquier libro para preguntarse qué significan las cosas, agarra un diccionario, por ejemplo. Y con el síntoma pasa lo mismo. Uno no dice el síntoma tiene sentido porque sí. El síntoma tiene sentido porque ¿cuál es su trasfondo? A ver si... ¿De dónde adquiere significación el síntoma? A ver si lo sacan. ¿O de dónde creen ustedes que nosotros suponemos que el síntoma tiene sentido? ¿En base a qué? ¿Hay alguien ahí? Es que está difícil la pregunta, Pancho, decirlo. A ver. Si un síntoma tiene sentido, ¿por qué tendría sentido un síntoma? Vamos a construirlo. Porque tiene relación con algo. Uh-huh. ¿Y con qué es ese algo que tiene relación el síntoma? ¿Qué es lo que le da entidad de valor al síntoma de análisis? ¿Que venga de dónde? ¿De dónde vienen los síntomas, los lapsus, los actos fallidos? El inconsciente. Uh-huh. El inconsciente, con cuestiones inconscientes. Sí, es el inconsciente el que le da el estatuto de valor al síntoma. Si lo pensamos en términos freudianos, el inconsciente de Freud es un inconsciente hermético, que cada uno tiene un inconsciente. Es decir, lo que hace que los síntomas tengan sentido en Freud es que tengan un contenido que está reprimido y que sale a la luz de forma desfigurada. Buenísimo. Hasta ahí está bueno. Pero quizás el síntoma que más nos sirve es el síntoma pensado desde la orientación lacaniana, que es que repetimos la misma fórmula. El síntoma tiene sentido porque está, si quieren ponerlo, legalizado por el inconsciente. El inconsciente es el que le da su legalidad. El inconsciente es como nuestra constitución nacional en el psicoanálisis. Así como los argentinos tenemos la constitución argentina, en el psicoanálisis la constitución que tenemos es el inconsciente. En el inconsciente están todas las reglas que operan para que nuestro trabajo funcione. Y el inconsciente lacaniano lo que tiene es que no es un inconsciente hermético, individual, es un inconsciente lingüístico o del lenguaje. Entonces el gran otro es el que le da valor al síntoma en ese inconsciente. Podríamos decir entonces que el síntoma funciona como estructural y tiene sentido en psicoanálisis porque o viene de algo reprimido, del inconsciente freudiano, o viene del otro. Es decir, el otro es el que le da validez porque está dentro de la estructura del lenguaje o de la estructura significante. Por eso es tan importante pensar el síntoma del niño en relación a quiénes. A sus padres. Mis padres o asociadores. Exactamente.
o como dice Cristian, a las figuras de referencia, digamos. Puede ser la escuela, puede ser los padres, puede ser el discurso médico, que un psiquiatra venga y diga, este niño tiene TDA, por ejemplo. Y ahí, en base a eso, nosotros vamos a trabajar en base a la relación que tiene el sujeto que porta el síntoma con quienes lo determinan. Por eso el síntoma que aparece en el niño muchas veces no tiene nada que ver con el niño, pero es el niño el que lo porta, el que lo produce, el que lo lleva a cabo, digamos. Por eso es interesante nunca cerrar la transferencia en solamente hay que hacer que el niño deje de estar mal. Porque si el niño está así, que el niño es el efecto, hay que buscar la causa. ¿Dónde está la causa de ese efecto? Casi siempre en el inconsciente o en la dinámica con los padres. Por eso el síntoma es un indicador tan clave para poder pensar la dirección de la cura también. No sé si les convence la hipótesis. Bueno, sí, claro, porque en el caso de Adrián, en realidad el Adrián era el que pegaba, ¿no? Y se quedaba pegado, ¿no? Sí. Como que el padre tampoco creía en los psicólogos y ellos en realidad van por la escuela, es la escuela la que dice, Sí. pues la psicopedagoga creo que le manda al psicólogo, o sea, la que determina quién tiene un síntoma o quién es la psicopedagoga. Exactamente. Ellos estaban tranquilos. Incluso podemos pensar que hasta los padres caen en esa dinámica en la que tienen que responder a la demanda del otro. Los padres dicen, bueno, para mí nuestro hijo no tiene ningún problema, pero en la escuela nos dijeron que se porta re mal. Y entonces lo llevan a análisis. No creo en el psicólogo, pero lo llevo igual para que lo atienda. Los padres también están atravesados por esa transferencia que es lo que se espera de ellos. La escuela espera de los padres que se hagan responsables de sus hijos. Entonces los padres entran ahí en la dinámica totalmente con los ojos tapados, con la boca tapada y con las orejas tapadas. Caminan hacia adelante diciendo, yo lo traje al niño porque la escuela me lo dijo. Y ahí también hay que trabajar con esa construcción de la demanda de los padres en función de qué tienen los padres que hacer en esa dinámica para poder entrar en la dinámica de transferencia. Uno no trabaja solamente con el niño, no hace solamente que el niño haga las cosas. También participan los padres. Y acá nos podemos preguntar, y esta pregunta se las hago a ustedes, ¿cómo creen que se pudo haber trabajado en el caso Juanito desde la perspectiva de Klein o de Anna Freud, digamos? No sé si tienen frescas las teorías de esas autoras. Muy pregunta de trabajo práctico, pero... Sí, porque era que Klein respetaba, digamos, todo lo mismo que se daba con el análisis con los adultos, también lo hacía con los niños. Y hablaba, bueno, sobre esta cuestión de la neurosis de transferencia, digamos, que se podía instalar. Y creo que Ana Freud era que decía que no era algo conveniente, creo, algo así. Sí. Que Ana Freud le iba a decir, che, no lo traiga, mirá, todavía están ustedes, los padres, que son las figuras edípicas presentes, creo yo, no sé. Después cuando tenga el síntoma, traerle, hablamos, claro. Que, no sé, ¿viste? Sí, hay algo ahí de la teoría de Anna Freud que nos plantea como ciertas trabas para poder pensar la neurosis de transferencia, porque la neurosis de transferencia siempre, por lo menos hasta los post-freudianos, incluso en Freud está muy presente esta idea, siempre es una transferencia edípica, digamos. Es decir, no puede haber neurosis de transferencia si el Edipo no está resuelto. Y en esta no resolución del Edipo es donde Anna Freud encuentra el problema de decir, bueno, si nosotros trabajamos transferencialmente con nuestros niños, corremos el riesgo de despertar sus fantasías edípicas y volverlos pequeños salvajes. Por eso la teoría de Anna Freud va muy en la línea de contener todos los problemas psíquicos para que el niño sea una muy buena persona, un muy buen ciudadano.
porque viene de la mano de la educación escolar, digamos, porque ella la pedagogía la tenía como muy anexada al psicoanálisis. Eh, entonces lo que vemos ahí en esta dinámica de construir una estructura pedagógica para los niños podría aparecer en Juanito como una especie de educación, si se quiere, acerca de por qué el caballo no le va a hacer nada malo. Y cómo realmente no nos preguntaríamos acerca de por qué el caballo aparece como como un síntoma o algo que representa el inconsciente. En Ana Freud, si se quiere, lo que podríamos hacer es reducir la intensidad de la fobia de Juanito, pero nunca llevarla a cero, por ejemplo. Porque Ana Freud plantea esta idea de que los éxitos con los que nos tenemos que contentar siempre son parciales. Es decir, nunca vamos a llegar al fondo de la cuestión edípica, porque si llegamos a ese lugar corremos el riesgo, como les decía, de liberar todas estas agresiones, fantasías sexuales. Que así como pequeña anécdota, algo que pasó en la escuela inglesa con Hermine Hugh Helmut, que fue analista con niños, fue una de las primeras analistas con niños. Ella analizando a su sobrino, en su infancia el sobrino, para poder empezar a teorizar sobre esto. Luego cuando el sobrino crece va y la mata, tipo la estrangula. Siempre que digo esto pienso tipo cuáles serán las caras de los estudiantes. Así que ustedes me dirán. Pero en esta dinámica lo que pasa y lo que se agarran los otros psicoanalistas que estaban en contra del psicoanálisis con niños es, bueno, miren lo que hizo Hugh Helmut analizando a su sobrino y luego su sobrino agarró y la mató. Es decir, como que le liberó, si se quiere, de todas estas represiones sociales y lo convirtió en un pequeño perverso que luego se convirtió en un asesino, digamos. Y ahí es donde vemos cómo hay todo un problema también cultural a la hora de pensar cómo el psicoanálisis no debe interferir tanto en la infancia, pero que después con Melanie Klein y otros autores de la clínica con niños, esto como que se va reduciendo, porque realmente podemos trabajar con el Edipo sin hacer que estos niños sean pequeños salvajes. Un poco en Juanito lo vemos. Juanito ha tenido una exploración del Edipo muy profunda gracias a Freud, y eso no lo convierte a él en un asesino, en un psicópata, en el nombre que ustedes quieran ponerle, digamos. ¿Sí? No sé qué más se les ocurre, qué más pueden pensar en función de o el fin de análisis o cómo harían las intervenciones Klein y Ana Freud, digamos. Yo mientras voy a tomar agua. También agregaría, digamos, de esto de Ana Freud, de intentar de asegurarse o atraer hacia sí constantemente la transferencia positiva, como que ella no trabajaba con la transferencia negativa. Bien. ¿Y cómo se te ocurre que podría hacer eso en Juanito, por ejemplo? Oh, Dios, ahí está muy difícil. No, digo, buscar como cierta complicidad, ¿no? Con Juanito y la cuestión a ver, no sé, porque yo lo llevo mucho con lo que hizo con la niña del demonio, por ahí, no sé, como que la fobia la lleve adentro de la consulta, o los miedos, o todo eso como que se libere dentro de la consulta en referencia positiva y no afuera. Claro. Sí, no sé por qué me imagino algo muy... O sea, no terapia de choque, porque vieron que la terapia de choque implica como hacer que el sujeto se encuentre con su elemento fóbico hasta que se vaya acostumbrando, sino todo lo contrario, como una terapia de evitación, digamos, como una especie de estrategias para evitar la fobia al caballo, como bueno, no te vayas a ciertos lugares porque los caballos andan mucho por ahí, como muy neurótico, digamos, el neurótico lo que hace es eso. Cuando se construye una fobia es mucho más fácil evitar eso. Si yo le tengo miedo a los caballos, nunca me voy a ir al campo, por ejemplo. En ese sentido es que incluso se escucha mucho socialmente esto de le tengo miedo a las arañas, entonces nunca me voy a ir a, no sé, Nueva Zelanda o donde están estas arañas gigantes, Australia. Entonces siento que el trabajo con Ana Freud viene mucho por ese lado de construir como
formas de evitación de ese objeto fóbico y así ir construyendo solamente, como dice Cami, las cuestiones de la transferencia positiva. Solamente hacer que en análisis la pasemos bien y si afuera la pasa mal, bueno, es algo que tiene que volver a trabajarse en terapia, pero no. Se intenta como reducir a los padres también en función de que los padres no ocupan ningún lugar en la terapia de Ana Freud en función de que no son ellos los responsables de hacer que el niño se porte bien, pero sí, dice Ana Freud, ellos deben colaborar en este proceso. Y ahí ya tenemos una aparición de los padres que es en función de la complicidad también. Porque Ana Freud, todo bien, se hace amiga de los niños, pero a la primera que los niños no le responden como a ella le gustaría, que es en términos positivos, bondadosos, lo que sea, ella entra a ser cómplice de los padres. Se pone ahí en modo policía, mira, yo le voy a contar a todo el mundo que vos te estás portando mal. Un poco muy al estilo de te estás portando mal, serás castigada. Tipo, se pone muy superyoica Ana Freud en ese sentido. Hola Mónica, volviste. Bien. Que en un sentido yo creo que Ana Freud como que trata de, no sé, al decir que el super yo no está formado también, o sea, como que tratar de formar ese super yo Ujú. en el niño, ir orientando a eso. Sí, 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 yo creo que sí. Porque es lo que le va a ayudar también a poner como una especie de barrera a eh, todas las emociones pulsionales que vengan de lo reprimido, digamos. Sí, o sea, es un trabajo que, como vos decís, es ir construyendo diques anímicos, es ir construyendo la instancia del super yo, para que este niño deje de ser un niño, en el caso de Juanito, onanista, por ejemplo, que le gusta joder con su hace pipí, o en el caso de la niña del demonio, que no es una niña como agresiva, revoltosa. Yo siempre me imagino qué pasaría con Ana Freud si le tocaran los casos de Hannah Segal. Que el libro de Hannah Segal está lleno de ejemplos de donde sus niños le ensucian el piso, le patean, le regalan flores. Ana Freud, no sé, no atendería directamente a ninguno de esos niños, digamos. Pero porque no acepta la posibilidad de que se trabaje con una transferencia que no sea la positiva. Y ahí ya tenemos otro gran problema. Es posible un análisis que no trabaje con la transferencia negativa, siendo que la transferencia negativa y positiva realmente son la misma cosa, pero desde dos lados diferentes. Es decir, depende del lado que vos mires la moneda, donde vas a ver transferencia negativa y transferencia positiva. Eh, no son dos cosas distintas. En Ana Freud eso pareciera que sí, que ella intenta... Es como si yo agarrara una hoja, por ejemplo, e intentara y yo rayo un lado de la hoja. Intento separar el lado rayado del lado no rayado. Es imposible, si ustedes quieren hacer eso, quizás no es algo que se pueda hacer por lo menos a nivel práctico. En ese sentido siento que Anna Freud lo que hace intentando separar la transferencia positiva de la negativa es como separar dos lados de una hoja y queriendo que el lado sucio esté fuera y el lado limpio se pueda usar, digamos. Voy a usar esa metáfora para mis clases de escuela inglesa porque está interesante. Me la voy a robar. Pero bueno, no sé qué más se les ocurre. Pensaba en relación a los ejes que propuso Cami. Transferencia estaría en relación a Frisera, puede ser, al texto de Frisera. Sí. El de fantasma, bueno, el de Lacan. De Frisera también. Y el del juego, no sé desde dónde lo toman. ¿Vos de dónde lo estabas trabajando, Cami? Yo creo que hay algo de juego, perdón, en relación al fin de análisis, pero antes creo que hay otro material de juego, me parece, ¿o no? Sí, 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 damos una que es exclusivamente de juego. Ujú.
Ah, sí, lo que nosotros justo damos de juego lo ejemplifica bastante. Bueno, uno es a Slavsky, después creo que estaba Frisera también, y Ujú. toman mucho lo que es el Borda. Ok. Así que eso, no sé acá. Sí. Y ahí hay en el trabajo práctico es el número 2. Hay como unas citas que se recopilan en ese eje de juego y fantasías. Que dice Manoni, y Manoni plantea: desde 1908 hasta 1920, Freud trata el juego como una creación poética y luego descubre el papel que desempeña por el principio de repetición. Como función de dominio de las situaciones desagradables, el juego del niño representa como un texto a descifrar. El juego del niño proporciona excelentes posibilidades para comprender las fantasías. Al expresarlas, el niño permite al psicoanalista su interpretación. Entiendo que eso viene de Manoni, no sé de qué material nomás. Pero sí, se ve que utilizan mucho Manoni para trabajar ahí la cuestión del juego, no sé de qué texto. Porque después las preguntas que aparecen ahí son: ¿qué podrían explicar acerca del devenir lúdico en el caso Hans? ¿Qué han observado? Si el juego es una creación poética, ¿qué expresa o crea Hans en sus juegos? ¿Cuál es la interpretación que otorga Freud al juego, o al juego de Hans? Nombrar las fantasías de Hans y elegir una para explicar detalladamente relacionado con autores dados en clase. A la pucha. Bueno, entonces ahí sí hay que ir las fantasías. A ver, y ahí yo les voy a proponer una fantasía para que trabajemos. Que es una justo que se relaciona con el juego. Vos igual, Cami, si encontrás el texto ese donde está el juego para decirle ahí a Aus mientras tanto. Sí, es que los textos son esos, por eso es ese de Saslavsky y después específicamente de Frisera. Algunas consideraciones acerca del juego. Ok. Porque después damos Manoni también, pero uno es el del teatro y después otro es el de la descientificación. Bien. Así que no sé muy bien de qué texto es que tomaron ese párrafo, esa cita. Y yo supongo que el de las consideraciones sobre el juego. Calculo que Freezer ahí citará a Maroni. Me parece. A mí me pasaron resueltos los trabajos, pero no sé qué también estarán. ¿Qué es ese que pasaste al grupo? Sí, ahí paso el 2 y el 3. Uy. A ver, acá hay una fantasía que podemos trabajar en relación al juego. ¿Qué es la fantasía de...? Dice, la fantasía de la muñeca agujereada. Freud cuenta, dice: Hans ha jugado toda la mañana con una muñeca de goma a la que llamó Grete. Dice, por la apertura en que alguna vez tuvo fijado el ¿Esto pico. de qué página es?
En el que yo les pasé está en la página 9. Ok, perfecto, gracias. Sí. Dice, Hans ha jugado toda la mañana con una muñeca de goma a la que llamó Grete. Dice, por la abertura en que alguna vez estuvo fijado el pito de latón, ha introducido un pequeño cortaplumas y luego le abrió las piernas a la muñeca para hacer que el cortaplumas cayera. Dice, dijo a la niñera, señalándole entre las piernas de la muñeca, mira, aquí está el hace pipí. Ahí vemos una escena lúdica en donde Juanito lo que está haciendo, o Hans, si quieren llamarlo así, es recrear la escena de la aparición del hace pipí en la muñeca esta que tenía un agujero, es decir, que no tenía el hace pipí puesto. Dice Freud, esta fantasía remite a cómo Hans se representa también el nacimiento, es decir, la producción de un objeto que sale del cuerpo. Hans comenta la anécdota de los pollos y los huevos y luego lo relaciona con el nacimiento de su hermanita. Luego formula el deseo de tener un hijo. El padre le explica que un varón no tiene hijos y que solo tienen las mamis. Al niño le faltará una pieza esencial para entender las relaciones sexuales. Mientras el genital femenino sea descubierto, resto no solucionado por la dificultad para aclarar la diferencia entre los sexos, y el esclarecimiento dice, se le explica que los hijos crecen en la mami y luego son traídos al mundo por medio de una presión, es decir, un Lumpf. Que ahí Lumpf es una palabra en alemán que significa tanto hijos como excremento. Por eso Freud también hace toda esta asociación entre pene, hijo, incluso hay una forma en alemán de decir hijo y pene que se nombra de la misma forma. Por eso es interesante pensar ahí cómo en este inconsciente, si se quiere, pueden pensarse la no contradicción de distintos elementos, como pueden ser tener un hijo y hacer caca, por ejemplo. Por eso es interesante ver acá cómo en la fantasía que Juanito trae, es decir, la fantasía de representación del nacimiento, se muestra muy bien con el juego que él está haciendo, que es hacer que esta muñeca de goma Grete tenga el falo, pero también tenga un hijo, como una especie de mostración al padre de que él puede, o en este caso a la niñera, de que él puede tener el pene, pero también tener hijos. A lo que el padre muy rápidamente rompe con esa fantasía diciendo que solamente aquellos que no tienen pene pueden tener hijos. En este caso, solamente los varones no pueden tenerlo, las mamis sí. Y ahí vemos cómo el padre relaciona con el interés de Hans de la carga y la descarga los carros frente a los portones de la aduana, porque después hay otra parte en la que él habla acerca de los agujeros y cómo estos agujeros van a ir produciendo cosas que pueden salir de ahí. Y ahí vemos cómo Juanito ya se va introduciendo en una lógica en la que hay algo o no hay nada, es decir, no existe el genital masculino y el femenino, sino hay gente que tiene el genital y gente que no lo tiene. Por eso en este último momento del Edipo la dicotomía entre los seres es entre castrados y no castrados, es decir, seres que tienen el falo y seres que lo perdieron o que todavía no se le creció, por ejemplo en el caso de la hermanita. Y ahí vemos este elemento interesante que es como el juego, en este caso el jugar con la muñeca, demuestra una fantasía, que es básicamente lo que Juanito estaba intentando demostrar. Activamente estaba narrando, si es que Freud no lo leía, nadie iba a decir, bueno, está jugando con la muñeca porque quiere tener un hijo, pero también quiere conservar el pene. Después el padre pone ahí este elemento de los que tienen pene no pueden tener hijos. Entonces hay una pregunta ahí por Juanito acerca de dónde nacen los hijos. Ahí empieza esta teoría de la cloaca, que el papá no lo sabía, pero que en el desarrollo infantil normal, dice Freud, es algo que sucede. Y ahí vemos un ejemplo, como nos pide también el trabajo práctico, que dice nombrar alguna de las fantasías de Hans y elegir y explicarla detalladamente. Un poco ustedes lo que van a tener que hacer quizás es ir a buscar más detalles, pero en términos de cómo podemos relacionar una fantasía y un juego en Juanito,
creo que una de las fantasías más interesantes está la fantasía de la muñeca. O incluso otro juego en el que él está jugando con su amigo y él se cae sobre el amigo. Y ahí supone que ese sobre el cual se cae es el padre y tiene esta fantasía edípica de matar al padre y casarse con la madre en ese sentido. Em, pero bueno, la fantasía esa, la número 5, que es la de la fantasía de la muñeca agujereada, es algo que nos indica como un norte para poder pensarlo. Después hay muchas otras fantasías. Está la fantasía del instalador, está la fantasía de la realización del mito edípico, eh, que si quieren podemos trabajarla también y así a ustedes ya les quedan como dos ejemplos. No sé, ustedes me dirán que si trabajamos una fantasía más o quiere que nos vayamos a pensar otros ejes. Sí, por mí podemos trabajar esa. Sí, 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 para mí también justo iba a decir eso, el de la realización Del mito del edípico. mito. Dale. Ujú. Bien. Esto, como les decía, el mito edípico, pequeño refresco, tiene que ver con la lucha o la disputa por uno de los padres por sobre el amor del otro. Es decir, el niño o la niña se encuentra en esa dicotomía de a qué padre identificarse, es decir, qué padre amar y con qué padre luchar el lugar. Porque en la dinámica de A3 el niño entra en una competencia necesariamente con uno de los dos padres porque se encuentra con la idea de que solamente uno puede recibir las gratificaciones. Y ahí vamos a ver cómo funcionan estas gratificaciones. Dice, en la fantasía de la realización del mito edípico, el padre ve que Hans sigue jugando con sus hijos imaginarios y le pregunta quién ha tenido los hijos, es decir, quién los ha tenido, porque acuérdense que en la fantasía anterior el padre le había dicho que los niños no tienen hijos, sino que solamente las madres lo tienen. Y Juanito le responde desde el punto de vista del autoerotismo que él los ha tenido. Y llama a una de sus hijas Lodi, como las salchichas, es decir, Lumpf, y piensa que cuando uno hace Lumpf tiene un hijo, es decir, Lumpf significa también heces o excrementos e hijos. Por eso Juanito le dice, bueno, cuando uno hace Lumpf o cuando uno hace excrementos, tiene un hijo. Dice Freud, su placer se anuda a las funciones excrementicias y sigue jugando con los hijos imaginarios, pero antes él era la mami y ahora él es el papi. Y ahora la madre de sus hijos es su madre, es decir, la mamá de Juanito. El padre entonces sería el abuelo. El Edipo encuentra una solución más que feliz en ligar, es decir, eliminar al padre, en este caso no matándolo, pero sí lo designa como abuelo, es decir, lo corre una generación más. Ya su madre y la madre de sus hijos no tienen nada que ver con su padre, que es el abuelo. Entonces designa al abuelo y él se casa con su madre. Dice Freud, Hans parece que no termina de entender del todo el papel del padre. No tiene clara la razón por la cual le pertenece, es decir, no tiene razón de existencia el padre para Juanito, no sabe qué papel juega en esa dinámica. Dice Freud, antes Hans tenía la teoría de que los niños nacían por el Lumpf, es decir, por el excremento, pero es una teoría dada por los padres. Sin embargo, él, a través de la fantasía de la representación de Hannah en G, es decir, de su hermana, un año antes manifiesta el conocimiento de la teoría del alumbramiento. Y esto le servirá de venganza sobre el padre por engañarlo con el cuento de la cigüeña. Y acá vemos otra vez como en este juego simbólico, que es el juego con los hijos imaginarios, se narra una fantasía acerca de la fantasía edípica. Es decir, yo si tengo hijos y estos hijos soy el padre y mi madre es la madre de mis hijos y mi padre es el abuelo, yo lo que estoy haciendo básicamente es asesinar al padre. Es decir, quitarle su lugar y ocupar yo el de él. Y ahí vemos en ese sentido cómo se piensa otra vez el juego como algo que nos permite dilucidar las fantasías infantiles. ¿Sí? ¿O no? Sí, súper.
No sé, no sé qué más, si les interesaría trabajar algo más en relación al caso Juanito, o si algo les quedó pendiente, alguna duda. No sé, Cristian, Cami, o Mónica, no sé, creo que está ahí Mónica también. Hay un texto de Eric Ford, no sé si ese, que habla del caso Juanito, lo analiza desde Lacan también. No sé qué Eh, tanto. yo entiendo que es otro caso, o no me estoy acordando. A ver, ya te digo. Del desplazamiento sintomafóbico, Eric Ford. ¿En qué unidad está eso? Perdón. Eh, yo lo tengo en la vieja unidad 4. A ver. Bueno, no sé si es capaz de sacar un texto. De No Eric. entendí qué texto es o qué es lo que estamos buscando. Ah, Eric Ford. La comunidad 4. Pero, a ver. A ver. Para- Yo lo estoy buscando acá, pero no lo estoy encontrando mucho. Eric Porsche. No sé, che. Ahí me mataste con bueno, eso. ¿Y vos decís que en ese texto se desarrolla sí, la lectura de Juanito también, Cristian? claro, porque lo tengo que la unidad, no lo leí, pero está desde Lacan ahí. Ujú. Está con el texto de Margaret Little, eh, el de Lacan de las 2 notas sobre el niño, pero a lo mejor en el programa nuevo no está. Lo tengo en el celular el programa nuevo. No sé si alguien tiene el programa nuevo ahí a mano. no, claro, yo no lo tengo ese, no lo digo. Capaz que no. Pues. En ese donde está el de Margaret Little y el de Lacan, eso no está el de Eric Porsche, por lo menos ahora. Pero No, si, entonces la habrán sacado. pero si vos querés, lo podés mandar al grupo y lo revisamos y lo charlamos. No hay problema, digamos. No, Tipo, si tenés el PDF, pues yo no lo tengo tampoco. lo tendría que buscar por si no se interesa. Y habla del nuevo Romeo, todo un tema. Todo un tema. Capaz que por eso lo habrán sacado. Eh, pero bien. Pero bueno, si es una lectura No, de capaz que Lacan ni iban a preguntar. si es una lectura de Lacan de Juanito, debe estar interesante también para terminar de cerrar algunas ideas. Yo Bueno, un poco lo que fui haciendo fue ahora lo ir mando por ahí mechando si en lo Lacan y encuentro. Freud, digamos. ¿Sí? Ujú. Sí, no, yo lo que fui haciendo, un poco rompiendo esta lógica de solo Freud, solo Lacan, fue ir como saltando de un autor a otro, un poco para que ustedes también tengan esa flexibilidad de poder, entendiendo cada uno de los autores, haciendo las relaciones, que es por ahí lo que más cuesta. Se me hace a mí, no sé, ustedes me dirán. Sí, sí, un montón. Cuando sacas de lo que dice el texto, sí, como relación. Yo- Eh, bien, bien. Bueno, y ahí Agustina mandó al grupo los trabajos prácticos, también pueden revisarlos. Como decía ella, revísenlos con discreción, cosa de que si hay alguna cosa que ustedes dicen, no sé qué onda esto, lo puedan como ir corrigiendo también. claro. Sí, bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta que se les ocurra, o si no, como yo no tengo más comentarios sobre esto, no, o no se me ocurre nada más, digamos.
Sí, yo pensaba, Pancho, si podemos dar como un poquito más en profundidad nuevamente, porque ya lo hablaste un poquito, del fantasma, Dale. relacionado al caso, digamos. Ujú. Bien. ¿Se acuerdan que era el fantasma? El fantasma es un guión en Ujú, el cual hay una escena, hay personajes que hacen acciones. ujú. Sí, es la forma con la que nos vinculamos con el mundo. Bien. Claro, es como una manera de ver la realidad, digamos, Ok. de subjetivos, obviamente, de cada, de cada uno. Bien. Hasta ahí entonces tenemos, como ustedes decían, el fantasma es una forma o una óptica del mundo, es decir, es una forma de vincularnos. ¿Qué es lo que pasa si lo pensamos directamente con el caso Juanito? El fantasma, acá les voy a hacer como una pequeña advertencia que ténganla en cuenta, pero tampoco vayan y la digan en el final porque es algo que los profes no están de acuerdo, pero es algo que pasa. Eh, el concepto de fantasma realmente tiene un problema, que es capaz el problema con el que nos encontramos todos para estudiarlo, que está mal traducido. Es decir, la palabra fantasma en español, nosotros cuando ustedes escuchan fantasma, piensan, si es que no estudian psicoanálisis todavía, en un espectro, tipo en un espíritu, en ese Casper blanco que flota y persigue a la gente. Sin embargo, el concepto de fantasma viene de la expresión francesa fantasme, que es lo mismo pero sin la A, fantasme, pero que en francés esa palabra no estaba ocupada por ningún significado, es decir, ya era una palabra que dejó de ser utilizada. Por ejemplo, si yo ahora a ustedes les digo, qué sé yo, imagínense que yo en 10 años digo lampazo. Capaz que la gente me dice que es un lampazo. Así como pasó en Francia, y de acá a muchos años capaz que esa palabra deje de tener sentido, uno puede ponerle sentido ahí de otras cosas. Por ejemplo, si uno dice boludo. Por poco te estaba por preguntar si era un lampazo, de serio. Es que eso Pero pasó, no me acuerdo. eso pasó en Francia. Esa palabra fantasma había quedado libre, por eso los psicoanalistas agarraron ese concepto para equipararlo a la noción de la fantasía freudiana. Así como yo les digo a ustedes Claro. boludo, por ejemplo, y ustedes no me dicen, ay, ¿por qué me estás diciendo que tengo bolas grandes? Si no, boludo para nosotros ya significa un saludo inclusive. El concepto de fantasma en Lacan no es diferente del concepto de fantasía en Freud. Y es ahí donde Porque yo los... tampoco había una traducción de fantasía, me parece. Como que Exactamente. no. Se No está. homologaron y yo creo que también es una cuestión política de los lacanianos de pensar que Lacan es un capo, inventó muchos conceptos, por eso quisieron ponerle a Lacan la autoría del concepto de fantasma, pero en realidad lo que dice Lacan con el concepto de fantasma es que no es diferente a la fantasía freudiana. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque si ustedes quieran pensar el fantasma, no es muy diferente que piensen la fantasía. Es decir, vieron que recién leímos dos fantasías, ¿sí? Leímos la fantasía de la muñeca agujereada y leímos la fantasía el, de la realización del mito edípico. Esas dos fantasías son dos fantasmas o dos posiciones fantasmáticas con las cuales Juanito se ha encontrado. ¿Cuál es el fantasma ahí en Juanito? Vamos a leer de vuelta una de las fantasías y les voy explicando. Dice, el padre ve que Hans sigue jugando con sus hijos imaginarios. Ahí tenemos lo imaginario. Acuérdense que el fantasma tiene una estructura imaginaria y simbólica. Y vincula al sujeto, voy a dibujarlo de vuelta, sujeto, losange de A minúscula. Esto es el fantasma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el sujeto? Quien se vincula con el mundo. ¿Qué es el losange? Es el vínculo con el mundo. Que este vínculo es simbólico. Lo voy escribiendo acá si a ustedes les queda y también va a quedar en la grabación. Imagínate. Sí, simbólico imaginario. ¿Y qué es el objeto A? Lo que se desea. Lo que se desea. Cuando digo lo que se desea, quiero decir también lo que se busca. Cuando digo lo que se desea, también quiero decir lo El que objeto, falta.
¿Sí? El objeto causa. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es algo que causa? La causa es lo que arranca algo. Si yo digo que Ujú, yo soy causa de algo, es porque yo lo inicié. Si el objeto A es causa del deseo, es porque el objeto A inicia el deseo. El objeto A es la ujú. huella de que hay algo que no está presente. ¿Sí? ¿Qué es lo que causa que yo tenga hambre? La ausencia de comida en mi estómago. La ausencia causa el deseo. Lo que falta causa la búsqueda. Entonces, ahora que tenemos definidos los tres elementos del fantasma, vamos a ver cómo la fantasía es lo mismo. Pero ustedes vayan a la clase al final y díganle fantasma porque a los profes les gusta mentirse, digamos. Yo les recomendaría que vayan a leerla acá a los profes. Pero bueno, X. Dice, el padre ve que Hans sigue jugando con sus hijos imaginarios. Ahí ya tenemos los hijos. En la realidad tenemos las heces. Son imaginarios. Dice, le pregunta quién ha tenido los hijos y Juanito, desde el punto de vista del autoerotismo, le responde que él. Llama a su hija Lodi como las salchichas, que significan Lumpf. Entonces ahí tenemos ya dos elementos del fantasma. Tenemos los elementos imaginarios en el juego, en las heces, pero a su vez también tenemos los elementos simbólicos. ¿Cuál es el elemento simbólico que tenemos acá? A ver si ustedes lo sacan. Tiene que ver con el nombre que le pone a la El salchicha. padre. Ujú, Hasta ahora no tenemos al padre ujú, todavía. O sea, sí tenemos ujú. al padre, pero en el juego que realiza Padre. Juanito tenemos un elemento imaginario que es las salchichas, las heces, lo que sea. Y tenemos algo que le pone un valor distintivo. Si yo, por ejemplo, tengo... eh, a ver, yo tengo... A ver cómo me invento un ejemplo acá rápido. Un segundito. Qué veloz. Yo tengo dos marcadores. ¿Se ven los marcadores? Sí, sí. Sí. Sí, Bien. sí. Estos dos marcadores podríamos decir que están en el registro de lo imaginario. Porque yo tengo dos marcadores. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿estos dos marcadores son iguales? No, No. no. ¿Por qué no? Uno rojo y otro negro. Exactamente. Es, ustedes pueden saber que estos dos marcadores son diferentes no por su característica individual. Ustedes no saben que este es diferente de este sin que haya un otro que lo defina. Es decir, ustedes saben que este rojo es diferente de este porque este no es rojo y este no es negro. Y es eso lo que Juanito hace cuando introduce la lógica del nombre a uno de sus excrementos. Le pone Lodi a una de sus heces, haciendo que esa S... eh, deja eso. Mi gata ya está pidiendo la merienda. Ponerle nombre a uno de sus excrementos hace que ese excremento se diferencie de los otros. Entonces ahí tenemos el valor simbólico que hace que una cosa valga en relación de diferencia con las otras cosas. ¿Sí? Si yo le saco las tapitas a estos dos marcadores, muy probablemente sean el mismo, porque no hay una distinción muy clara. Capaz que si uno le saca y dice, bueno, incluso, incluso la punta de estos dos marcadores, una es negra, la otra es roja. Pero si yo, por ejemplo, cambiar la tapita negra acá y la roja acá, sabiendo que este es el negro y este es el rojo, ustedes aún así no podrían diferenciarlos. Es decir, ustedes lo único por lo que diferencian estos dos valores es por el color. Entonces ahí tenemos un elemento imaginario, pero que funciona en una relación simbólica. ¿Sí? Por eso les digo que la fantasía tiene la misma estructura que el fantasma. Porque lo que hace Juanito al ponerle un elemento simbólico a una relación imaginaria es darle un valor diferente. Y ahí ya tenemos una estructura fantasmática muy clara. El sujeto, quien se vincula con el mundo, podemos pensar, Juanito, si pensamos otra vez en esta figura, voy a copiarla de vuelta.
Juanito Losange de objeto A. Y ahora vamos a ver cómo eso se dibuja. Tenemos acá al sujeto Juanito. Tenemos acá a lo simbólico y al imaginario. Tenemos juego y Lodi. Con el objeto A, que es el Edipo resuelto. Fíjense, ahora vamos a ver cómo se explica eso igual. Dice, su placer, es decir, la búsqueda de esa satisfacción de la necesidad o del deseo, se anuda a las funciones excrementicias. Sigue jugando con los hijos imaginarios, pero antes él era la mami y ahora él es el papi. Y ahora la madre de sus hijos es su mami. Ahí tenemos otra vez el juego. Que es un juego donde le damos valor simbólico e imaginario a las cosas, ¿sí? Entonces tenemos una relación fantasmática porque tenemos ¿quién es el que se vincula con el mundo? Juanito. ¿Cuál es el vínculo con el mundo? Imaginario y simbólico. El juego. Y por ejemplo ponerle Lodi a alguno de sus hijos, o ponerse a él en el lugar del padre, o poner a la madre en el lugar de la madre y al padre de él en el lugar del abuelo de los hijos. Ahí tenemos toda una construcción simbólica. Si ustedes quieren armar un árbol genealógico de este juego, bien ustedes van a poder. Los árboles genealógicos son estructuras que nos permiten pensar la relación entre individuos. Yo soy hijo de mis padres los dos son hijos de sus padres, y así uno arma una estructura que es la estructura del parentesco, una estructura simbólica claramente. Entonces ahí uno tiene un sujeto, un vínculo simbólico imaginario, y vamos a ver cuál es el objeto de deseo. Dice, el Edipo encuentra su solución más feliz en ligar, de eliminar al padre, designándolo como abuelo, y lo casa con su madre. Es decir, ahí tenemos el Edipo resuelto, que sería el objeto A, que es eliminar al padre, casarse con su madre. ¿Sí? No sé si quedó claro. Les intenté hacer como el esquemita para que ustedes vayan viendo cómo se reemplazan sujeto, Losange y A minúscula por Juanito jugando al Edipo. Esa es su fantasma, esa es su fantasía. Ustedes me dirán si quedó claro, si no se entendió una mierda, lo repito. A ver, repetime lo último. O sea, Si nosotros tenemos, o sea, ¿cuál es la estructura matemática del fantasma? Ujú. Sujeto, Losange de A minúscula. ¿Sí? Ese es el fantasma. ¿Cómo se ve el fantasma en Juanito? Juanito. ujú. Y así podríamos pensarlo. Porque Juanito es el sujeto. Este elemento de Losange es lo simbólico y lo imaginario. ¿Cómo me vinculo yo con el Edipo? En este caso, ¿cómo Juanito se vincula con el Edipo? Jugando a las heces, jugando a que él es el padre y la mamá es la madre, y el papá se descarta, es el abuelo. Es así como él, en esa relación mediatizadora con el mundo, llega a su objeto de deseo. ¿Cuál es su objeto de deseo? Matar al padre, casarse con la madre. ¿Sí? Decimos que esta relación está mediatizada. ¿Por qué? Porque si bien su deseo es casarse con la madre y matar al padre, Juanito no va y mata al padre y se casa con la madre. ¿Qué es lo que hace? Fantasea que hace eso. Como todos los neuróticos. El neurótico nunca alcanza su objeto de deseo porque la única forma que tiene de alcanzar su objeto de deseo es fantaseando. Solamente puedo hacer las cosas en la norma que me han impuesto. Yo quiero merendar, por ejemplo. Para alcanzar mi merienda yo no puedo hacer cualquier cosa. Tengo que cocinarme algo, imagínense que yo salgo a merendar. Me voy a merendar, pero en ese lugar de la merienda yo quiero satisfacer mi deseo, que es merendar. Ustedes cuando van a un lugar, por ejemplo, pueden pedir lo que ustedes quieran. Tipo, si ustedes van a merendar, pueden pedir lo que ustedes quieran. No, obvio, lo que está en el menú. Exactamente. Es una libertad condicionada, podríamos decir. El neurótico tiene la ilusión de que es libre, pero sin embargo esa libertad, como dice Cristian, es solamente delimitada.
yo puedo pedir lo que yo quiera siempre y cuando eso esté dentro de las reglas del juego. Solamente puedo merendar lo que ese lugar de merienda me ofrece. Y ahí tenemos el fantasma. El sujeto se vincula con su objeto de deseo en relación a la mediatización simbólica que se le permite. Juanito solamente puede matar a su padre y casarse con su madre en su relación fantasmática con el mundo, en la fantasía. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, se entiende. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y les sirve, se entiende o se entiende y no saben cómo van a utilizar esto después? No, sí se entiende para Ok, usarlo después. ok. Sí, porque la O idea es sea, que... yo lo entiendo como, Ajá, sí. como la posibilidad desde que, desde la fantasía, o sea, desde ese juego o cualquier juego en la clínica, Ujú, surja otra diferencia simbólica del juego. Es decir, la posibilidad de modificar algo que comúnmente se ve sí, que, que el niño aprieta 8. Es una exacto, manera de modificar el juego y de exactamente. subjetiva, digamos, de rectificar Ujú, sí. el Un cambio fantasma. en la relación fantasmática cambia todo lo que el niño después hace en su vida, digamos. Y le pasa, si ustedes quieren pensar en los adultos, también pasa. Eh, un adulto que no cambia su relación con el mundo, por ejemplo. Yo siempre trabajé más horas de las que me pidieron en mi trabajo. Y todos los días mi jefe me pide que trabaje más. Un día mi jefe me pidió que trabaje más y yo lo mandé a cagar. Porque le dije, yo no soy esclavo de nadie. Y ese paciente vino diciendo, estoy re cansado que mi jefe me pida solamente que trabaje a mí y yo no poder decirle que no, por ejemplo. Tenemos la misma situación en la realidad, un jefe pidiéndole a un empleado que trabaje más, pero tenemos dos posiciones subjetivas, como dice Cristian, diferentes. Una posición subjetiva de tengo que rendirle tributo a mi jefe y la otra es que se vaya a cagar ese negrero de mierda, digamos. Con todo el respeto a los negreros, pero no a los empleadores que precarizan gente, digamos. Y ahí tenemos una misma situación, pero dos posiciones fantasmáticas diferentes. Al niño le pasa lo mismo. El niño juega y no juega de cualquier forma. Juega de una forma muy específica, así como los adultos no hablamos de cualquier forma. Hablamos de una forma muy específica que es nuestra forma fantasmática de hablar con el mundo. ¿Sí? Sí. Bien. No sé, Cami, si sirvió este repaso del fantasma. Creo que era Cami que me había dicho que lo hagamos más en profundidad. Sí, sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Ok, ok. Me alegro que sea perfecto. Voy a creerme esa ilusión de que fue perfecto. Como buen Veremos neuróticos, después más adelante. claro. Bien. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario, queja, pueden quejarse también. No, yo tenía otra duda que vos Ujú. habías dicho hoy cuando estuvimos hablando del juego, de que no se debe analizar, creo que entendí eso, ¿no? Como que no se debe analizar cualquier juego o algo así, o Eh, como que no todo juego te dice, o no, o yo nomás entendí mal. sí, no, sí, dije eso, pero me estaba refiriendo a la distinción entre el juego en psicoanálisis y el juego en el adulto, digamos. Esta, Ah, ok. acá, No, no, en realidad era el juego que pasa, o sea, que transcurre en el análisis y el juego afuera, digamos. ujú, sí, 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 El juego que puede jugar el niño en el jardín. sí. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ahí, teóricamente, si querés pensar ese, tenés dos conceptos. Uno, la distinción que hace Pontalis, creo que es Pontalis, no me acuerdo, ahora el profe de escuela inglesa se olvidó. El prólogo que le hacen a Realidad y Juego. Eh, ay, no me estoy acordando quién era, no era Ripesi tampoco. Bueno, uno hace la distinción entre play y game para diferenciar en Winnicott el juego reglado y el juego sin reglas. Algo que Bueno, a nosotros nos interesa es el juego sin reglas, no el juego arreglado, porque el juego arreglado ya está predeterminado cómo se va a hacer. Por ejemplo, yo les decía hoy, no vamos a interpretar por qué un jugador de fútbol patea con la izquierda. No vamos a decir Messi es zurdo para jugar al fútbol porque en su infancia, bla, 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 no nos interesa. Y la otra distinción es lo que Klein nos plantea para interpretar el juego,
que es que se encuentra en una sucesión de hechos. Es decir, Klein le da un valor simbólico al juego en la medida en la que lo que el juego manifiesta tiene el contenido repetido de muchas escenas inconscientes. Es decir, si el niño juega, por ejemplo, en un momento con la plastilina y juega a que se pegan las plastilinas, después juega con el pegamento, después juega a tirarle cosas a su analista, uno interpreta ahí diciendo, por ejemplo, el niño está jugando a manifestar la agresividad, por ejemplo, o a pegarse a algo. Klein nos trae una orientación muy clara ahí, que es que no podemos interpretar cualquier cosa. En el Symposium, Ana Freud lo que le critica es eso. Dice que ella interpreta todo sobre medida, pero Klein le dice que no, que solo interpreta lo que es interpretable, que es cuando un juego hace serie o hace cadena, como los significantes, básicamente. Sí. Pero sí, es esa distinción entre el juego reglado del adulto o el juego de afuera o el juego sin reglas, que es el que se da el análisis, digamos. Sí. Bien. Así que bueno, eso. Bueno, no sé, Aus, Mónica, Cristian, si tienen alguna otra duda, o Cami, si quieren preguntar algo más, y si no, lo dejamos por acá. Bueno, yo tuve un poquito No, interrumpido todo, pero no importa, después se me cortaba, no escuchaba. Voy a mirar la grabación, ¿sabes? Pero entendí bastante, así Ok. a mí me ayudó mucho. Ok, perfecto. A mí, así como para confesión, me gustó también cómo expliqué el fantasma. Es algo que es bastante compleja en la formación porque siento que no se explica el fantasma en la formación y es algo súper crucial. Me pasó lo mismo ayer con una clase que di de alienación y separación en un curso que estoy dando de introducción a Lacan y tipo es una explicación totalmente opuesta a la que se da en la facultad, la que hace Lacan, digamos. Así que bueno. Pero bueno, me alegro, Mónica, se ha sí, entendido. para dirigir la cura también hay que saber qué es fantasma porque es por donde se va a atravesar. Ujú. Eh, Sí, sí, es el fin del análisis, el atravesamiento del fantasma. O sea, si vos no tengo- entendés qué es, no podés terminar un análisis. ¿Sí, Mónica? ese curso es para, yo no me enteré, digamos, es para los de la Facu nomás o en general, Es general, en realidad. repiten. No, es en general, o sea, tiene un poco el programa de escuela francesa, pero es general, es para quien se quiera formar en psicoanálisis y te sirve para toda la carrera. Eh, lo que sí muchas veces lo que pasa Sí, a mí me gusta. es que en la facultad se termina enseñando un psicoanálisis que no es el de Lacan y nosotros sí nos metemos más en el psicoanálisis lacaniano, digamos. Que te va a servir, obviamente, pero hay algunas cosas que vas a decir, esto en la facultad no se trabaja así y ahí uno tiene que hacer el trabajo de decir qué tanto a uno le conviene después decir eso en la facultad. A mí me pasó en los últimos años que yo como empecé a leer Lacan y los profesores empiezan como a ser como más intensivos con eso, me daba cuenta que los profesores no leen a Lacan, leen a otros autores y empezaba a chocar y me peleaba con todos los profesores, obviamente. Ahí uno tiene que ser estratégico, digamos. Pero sí, Bueno, cualquier está. cosita, Y el miércoles que viene es la mandar última la clase. invitación después. Dale, dale, les mando. Pero bueno. Bueno, yo me retiro. Bueno, muchas gracias por participar nuevamente a ustedes. Que Bueno, estén bien. muchas Nos vemos, gracias. Mónica. Hasta Bueno, luego. muchas gracias, Pancho. Muy Me sirvió bien, bastante. suerte. Bueno, me alegro que se haya entendido y que les sirva. La idea siempre es esa. Si bien el psicoanálisis puede ser como súper complejo, cosas así, hay formas de explicarlo de forma que se entienda, digamos, sin simplificarlo. Ujú. Pero siempre, Y bueno, siempre suma. sí, sí, así que nada, y les escribí en el chat lo que yo fui diciendo, pero también eso después queda en la grabación, así que si quieren copiarlo antes de salir o si quieren ver la grabación también. Buenísimo. Gracias, hasta Bueno, muchas luego. gracias. Bueno, Chao, nos vemos, chao. Chris. Chau, Camille. Adiós, Nos vemos, gracias. Aus. Bien. Bueno, gente.
Hemos terminado otro encuentro, hicimos un repaso acerca del historial de Juanito, muy brevemente Juanito, pero sí nos enfocamos un poco más en el ámbito teórico. Espero que les haya gustado el encuentro de hoy. Si lo están viendo asincrónico, como siempre les digo, pueden compartirlo en su Instagram, decirle a alguien, che, mira, este taller de clínica con niños me está gustando, capaz que te puede servir para lo que sea, para tu final, para pensar la clínica. Eh, Así que nada, eso. Les agradezco mucho por participar y como siempre les digo, que tengan buenos días, tardes y noches. Adiós.